Ya. Buenas tardes, doctores. El tema de hoy, en mi caso, es exponer lo que es el síndrome frontal y prefrontal. Para lo cual nosotros vamos a revisar múltiples artículos científicos acerca del síndrome frontal, sobre todo del prefrontal, que es el más complejo, ¿no? Y uno de ellos, bueno, hay tantos actuales, ¿no? Muchos de ellos actuales y otros clásicos, como es el de semiología, que nos da una información sintetizada y útil, ¿no? Acerca de las lesiones del lóbulo frontal. Cabe recordar que el lóbulo frontal es pues el lóbulo más grande y propenso a lesiones, ¿no? Sobre todo traumáticas, ¿no? Y ya sea hemorrágicos. Entonces, cuando nosotros hablamos del síndrome frontal específicamente, tenemos que ubicarnos en el lóbulo donde vamos a estar, dónde estamos, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos el área motora, que es una de las partes más importantes, y vemos qué lesiones o qué sintomatología o qué síndrome nos va a dar esto, vamos a encontrar síntomas o signos motores, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión cortical a nivel del área motora específica, tenemos que ver a qué nivel está esta área motora. Para eso nos sirve el homúnculo y acá está más detallado con nombres, ¿no? Normalmente cuando hay una lesión superficial, o sea, cortical, va a haber una parálisis parcial, ¿no? Limitada al área afectada, un miembro o un grupo muscular, ¿no? Normalmente si es solamente de corteza, esta parálisis o esta paresia remite con el tiempo, ¿no? O sea, puede recuperar. Pero también está cuando hay una lesión profunda, o sea, ya hay una lesión adentro de la dura madre, de los circuitos, digo, adentro de la corteza, ¿no? De los circuitos, es subcortical, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros vamos a encontrar propiamente la plejía o la hemiplejía, ¿no? En este caso. Entonces, si es superficial, o sea, solo corteza va a ser paresia, ¿no? Si es plejía, ya quiere decir hay una lesión de circuitos, o sea, una lesión de sustancia blanca. Otra de las características del lóbulo frontal que vamos a encontrar son las crisis epilépticas, ¿no? Que van a ser bastante frecuentes. Yo recuerdo una pregunta que me dijeron, ¿y cómo es una convulsión frontal? ¿No? Una convulsión, ¿cómo es? Entonces, ya buscando en este libro de semiología nos hablan de cómo es una crisis convulsiva frontal, ¿no? Que es, sobre todo aquellas que empiezan en el área prerolándica, es el área motora, que las convulsiones van a empezar en un miembro, ¿no? Puede ser superior, inferior, en la cara, se van a propagar en mi cuerpo del mismo lado y posteriormente a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la anamnesis al paciente o al familiar, le preguntamos dónde ha empezado la convulsión, nosotros vamos a poder más o menos ubicarnos topográficamente dónde está o dónde empieza la lesión, ¿no? Ahora, eso en el área motora, pero cuando hay una lesión en el área premotora ya, en el área 6, por ejemplo, cuando el estímulo radica en el área 6, va a haber un aura antes de la crisis convulsiva, ¿no? Este aura, ¿qué es? Son fenómenos de masticación, de deglución o de salivación. En cambio, si por ejemplo el inicio va a ser en el área 8, va a haber un fenómeno de rotación, tanto de la cabeza, del tronco y de los ojos, ¿no? Hacia el lado opuesto a la lesión, que ese sí tiene un nombre, que es la epilepsia premotora de Forster, ¿no? Entonces, todas estas crisis convulsivas nos pueden dar características, ¿no? De una epilepsia en el lóbulo frontal. Obviamente va a haber otros síntomas motores, ¿no? Como el retardo global de inicio y movimientos, trastorno de coordinación o de la marcha, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Ahora, también acá, por ejemplo, nos habla de algunos reflejos que podemos encontrar cuando hay lesión en el área motora, que es, por ejemplo, el signo del abanico de Barraquet, ¿no? Que es el de la presión forzada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ponemos un objeto en la mano del paciente con lesión en el lóbulo frontal, este paciente lo que va a hacer es sujetar fuertemente ese objeto, ¿no? Sin soltarlo, ¿no? Entonces, es parte del reflejo. Ahora también va a haber reacciones de apoyo, ¿no? Acá va a haber dos flexiones, dos reflejos, la reacción cinética a la flexión y a la extensión. ¿Cómo es? Cuando se va a flexionar el pie, ¿no? Por ejemplo, cuando imaginemos que uno pisa un alfiler, ¿no? Entonces hay una flexión del pie, va a haber
el reflejo, una contracción de los flexores de la cadera y de la rodilla, ¿no? Como si fuera un retiro, ¿no? Y al contrario, es el reflejo de, al hacer una dorsiflexión del pie, va a haber un reflejo de extensión, ¿no? Es como cuando queremos dar una patada o apoyar bien el pie, ¿no? Entonces esos dos reflejos en este caso. Y cuando hay lesiones del lóbulo frontal también puede haber temblores, sobre todo en el mismo lado de la lesión, y también se describe acá un síndrome que es el de Foster-Kennedy, ¿no? Que es la afectación de la región frontal supraorbitaria, ¿no? Que va, que va a producir dos cosas, pérdida de la olfacción y atrofia óptica bilateral, ¿no? Con edema papilar del otro lado, ¿no? Esos son síndromes descritos ahí en la literatura. Otra de las cosas que nosotros vamos a revisar o vamos a tener cuando hay lesión del lóbulo frontal, ¿no? Es justamente esta fascia de Broca, porque ahí estamos en este área, ¿no? No voy a ahondar mucho en esto, solamente puntos importantes. Por ejemplo, ¿no? Que cuando un paciente tiene una lesión en esto de en esta área de Broca, sobre todo en el lado izquierdo, que es dominante en la mayoría de personas, ¿no? Va a haber una producción verbal fluida limitada, ¿no? O sea, el paciente no va a poder hablar de forma fluida. Las frases que va a producir, que va a usar van a ser frases cortas y agramaticales, ¿no? Es decir, no va a llegar a articular una oración completa, y si la articula, la va a articular en diferente orden, ¿no? O no va a tener conectores, le va a faltar, por ejemplo, la D, la E, ¿no? O sea, conectores gramaticales, ¿no? Entonces va a tener todo ese tipo de alteración. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, con el paciente con esta fascia, cuando dice, puede producir esto, ¿no? Y dice caminar perro, solamente dice, pero no sabe que el perro está caminando, está afuera, no. Entonces él puede decir cualquiera de estas cosas. Por ejemplo, dice que, que él puede sacar a pasear al perro, que está preguntándonos si va a sacar o no a caminar al perro, o si el perro ya salió al patio a caminar, ¿no? Entonces hay una ausencia de toda la gramática, las oraciones en este sentido, aparte de que la frase va a ser corta y la producción verbal va a ser limitada, ¿no? También van a haber alteraciones tanto de la lectura y de la escritura, ¿no? Entonces, como va a haber una alteración para el habla, para la producción de sonidos, la comprensión va a estar conservada y esto va a producir alteraciones, va a ser frustrante para el paciente, ¿no? Porque va a ser consciente de estos déficits, ¿no? Y normalmente si va a haber una fase de Broca, va a estar acompañado de una paresia del hemicuerpo, ¿no? Derecho. Estamos hablando de izquierdo. Este es un artículo que encontré ya antiguo, pero de 1990, donde Alexander, por ejemplo, nos habla de una clasificación que hace de las afasias, ¿no? Por lesiones frontales. Justamente acá nos habla, por ejemplo, de una lesión del opérculo frontal, ¿no? O llamada del área de Broca, que produce una disminución transitoria de la producción, ¿no? No es la afasia propiamente dicha, pero cuando ya tiene lesión de la sustancia blanca subyacente, va a haber una afasia motora transcortical. En cambio, también califica otro como una lesión de la parte inferior del área motora, ¿no? Donde va a haber restricción de la articulación, ¿no? Alteraciones o disturbios de la articulación de las palabras. Solamente cuando es cortical, pero cuando ya hay lesión de la sustancia blanca subyacente, va a haber también, aparte de las restricciones articulares, sustituciones en los fonemas, ¿no? Y déficits en lo que es la escritura. Y cuando ya se dice afasia de Broca, cuando están todos los anteriores involucrados, ¿no? Esa es la clásica afasia de Broca, ¿no? Entonces, esto para tener en cuenta de todas las lesiones que podemos encontrar nosotros en lo que es el síndrome frontal. Y otra de las cosas importantes que también va a estar en esta región es la corteza premotora, como ya antes se había mencionado, ¿no? Pero hay cosas importantes que nosotros tenemos que saber, por ejemplo, es que en general todo el lóbulo frontal y sus funciones no son aisladas, no son, o sea, si va a haber una lesión en el frontal es solamente ese área, no, sino que tienen múltiples conexiones
tanto el habla, el movimiento, etcétera. Y una de esas, por ejemplo, es esta de la corteza premotora, que va a recibir aferentes de varios sitios. Una de ellas es la corteza parietal superior, ¿no? Que va a estar encargada de la coordinación tanto de los aferentes sensitivos como las respuestas motoras, ¿no? Y también va a dar eferentes a la corteza motora primaria. Por lo tanto, nosotros podemos asumir que si va a estar es un puente entre lo sensitivo y lo motor, va a estar relacionado con las funciones ejecutivas, ¿no? Que van a asociar a procesos cognitivos, es decir, a lo que nosotros pensamos cómo se va a hacer, ¿no? A eso va a estar asociado. Entonces va a estar asociado en el uso de la memoria, toma de decisiones, la planificación, selección de objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que también va a tener ramas o va a tener axones que van a ir al tallo cerebral, los tractos reticuloespinales, y van a participar en lo que es la postura corporal y la locomoción, es decir, controlan todo el eje axial, ¿no? El tronco, las extremidades proximales, ¿no? Eso es una de las funciones importantes. Y a raíz de ello, que van a salir las deficiencias, ¿no? Esto es hipotéticamente que haya una lesión específicamente en el área premotora, ¿no? Normalmente hay, como les digo, cuando hay una lesión en un área, generalmente hay lesión en otras áreas adyacentes, ¿no? O profundas. Pero si hipotéticamente hablamos solamente de este área, va a haber deficiencia del movimiento que se orientan visualmente. Es decir, no le vas a poder enseñar a bailar, por ejemplo, ¿no? Porque no te va a seguir con el movimiento, ¿no? Va a haber una debilidad en la postura, tanto en músculos de los hombros y de la cintura pélvica, ¿no? Entonces va a tener el déficit ahí, ¿no? Una alteración en la orientación sensorial, o sea, esas respuestas, por ejemplo, al sonido o a una explosión, nosotros cambiamos de postura en defensa, ¿no? Etcétera. Entonces, ese tipo de alteraciones. Bueno, y también se describe acá un síndrome que dice, ¿no? De la corteza premotora, donde va a haber un reflejo de prensión, la espasticidad, alteración de algunos reflejos tendinosos, vasomotores, ¿no? Sobre todo en la extremidad superior, ¿no? Y déficit intelectual de cómo llevar a cabo ciertos movimientos aprendidos. Es decir, si el paciente sabía bailar, ahora, si quiere volver a hacerlo, va a ser difícil para él, ¿no? Entonces, ese tipo de lesiones que nosotros encontramos cuando hay una lesión focal, ¿no? Ahora, los síndromes prefrontales, que son un poco más complejos, los síndromes prefrontales nosotros tenemos que relacionarlo bastante con la parte de la neuropsicología, ¿no? De cómo el paciente va a ir desarrollando. Entonces, para nosotros ubicarnos en los lóbulos prefrontales, vamos a ver que va a tener múltiples formas de evidenciar estas lesiones, ¿no? Son variables, ¿no? Tanto en ubicación, extensión y etiología, ¿no? El daño, cuando hay un daño en el lóbulo frontal, como les dije, rara vez es limitado a una región. Muchas veces hay más de una región afectada, ¿no? Pero se ha logrado determinar o clasificar 3 categorías o 3 tipos de lesiones en 3 circuitos importantes, ¿no? Entonces, más allá del área de donde vamos a trabajar o donde va a estar la lesión, el circuito que va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, una de ellas, la primera, por ejemplo, va a estar involucrada en los déficits de la motivación y del comportamiento voluntario. Es decir, el paciente no va a estar motivado, no va a tener un comportamiento adecuado, ¿no? Y acá van a nacer las llamadas apatía, abulia y mutismo asinético, ¿no? Que las vamos a revisar cada una de ellas, ¿no? Entonces, en esta primera categoría vamos a ver lesiones del área medio frontal, ¿no? Que es el área del cíngulo y la parte medial del lóbulo frontal, ¿no? La segunda categoría va a ser por deficiencias del funcionamiento ejecutivo, que es otro tema muy importante, ¿no? Que va a estar asociada al circuito prefrontal dorsolateral, como vemos acá en la imagen de arriba, ¿no? Va a ser ya más externo. Y la tercera y última va a ser la denominada la pseudopsicopatía o sociopatía adquirida, ¿no? Acá vamos a ver lesiones de la región ventromedial del cerebro, que va a estar relacionada con alteraciones tanto de la personalidad, el afecto, la conducta social, el comportamiento, y etcétera, ¿no? Cosas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, 3 lesiones, ¿no? La medial frontal con alteración de la
motivación sobre todo, el dorso lateral con el funcionamiento ejecutivo y el ventromedial con la pseudopsicopatía o la sociopatía adquirida. ¿No? Entonces, el primero, que es el síndrome frontal medial, tiene que ver con la motivación y el comportamiento voluntario. Entonces, revisando dónde va a estar la lesión, encontramos que va de todas maneras comprometer la parte anterior del cíngulo, ¿no? Y la parte medial de la corteza prefrontal, ¿no? Eso en la corteza, y también va a contener, o sea, la lesión tiene que estar adentro en la sustancia blanca, en el circuito que comunica toda esta región. ¿Qué vamos a encontrar? Va a estar resultado el daño si nosotros nos ubicamos topográficamente, ¿no? Por ejemplo, si hay un aneurisma de la comunicante anterior que ha sangrado e involucra esta zona, va a producir daño. El TEC, siempre en cualquiera de ellas va a estar involucrada el TEC, ¿no? La hidrocefalia, presión normal, o neoplasias como un meningioma que va a estar en la hoz del cerebro que va a producir una lesión a medida que crece, por ejemplo, ¿no? Pero este síndrome frontal medial también puede simularse cuando hay daño diencefálico o del mesencéfalo, ¿no? Un daño focal a este nivel, ¿no? Entonces, si ya nos ubicamos topográficamente, vamos a ir a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay lesión de esta área? Va a haber la apatía, que es la forma más leve, ¿no? Apatía leve, abulia y mutismo genético. Ese es el grado de gravedad, la gravedad, ¿no? De cada lesión. Entonces, va a ser la forma más leve, ¿no? Va a tener una actividad o una respuesta espontánea limitada. Entonces, es el paciente que no va a responder inmediatamente, tanto en el habla, ¿no? En sus gestos o en el movimiento, ¿no? Es como un paciente hipoactivo, podemos decirlo, ¿no? Su respuesta va a ser lenta, ¿no? El movimiento gesticular lento, una respuesta, no podría ser boxeador, por ejemplo, ¿no? Porque tiene una respuesta al movimiento muy lenta, ¿no? Pero tiene conciencia, atención, no afectados, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden planificar e iniciar un comportamiento, es decir, pueden hacer algo, el cerebro puede mandar a hacer algo, pero lo hacen de manera lenta, ¿no? Son lentos, o sea, la respuesta es menos frecuente. Sí tiene experiencias emocionales normales, o sea, ellos sienten, comparten todo normal, solamente que sus respuestas son lentas, ¿no? Entonces, la abulia ya es algo más severo que la apatía, ¿no? Ya va a haber desaceleración psicomotora, va a haber ya más latencia en lo que es el habla, ¿no? Entonces, le hablas al paciente y no se ríe, no expresa, ¿no? Y si lo hace de manera muy lenta, ¿no? Disminución de la iniciativa, y acá ya afecta un poco más la cognición y la emoción, ¿no? No, ambos no van a implicar una falta total de afecto, ¿no? El afecto en realidad no se encuentra muy alterado en estos pacientes, ¿no? Y bueno, obviamente estos se van a confundir con muchos síndromes o trastornos psiquiátricos como el depresivo, ¿no? Pero justamente hay dos cosas que lo separan de este trastorno, que va a ser la falta de angustia y las condiciones negativas, ¿no? Entonces ya es un diagnóstico diferencial. Por último, cuando está el síndrome frontal medial, es el mutismo cinético, ¿no? Ya es el más grave, sobre todo cuando hay lesiones bilaterales, ¿no? O una unilateral extensa. Va a haber una pérdida completa del habla, ¿no? Del comportamiento motor, pero manteniendo la conciencia en su entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, Keynes lo llamaron en esa época una vigilia inmóvil, ¿no? O sin sentido, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes no se bañan, no se acicalan solos, van a comer y beber solamente cuando se les da comida, ¿no? No van a tener control esfinteriano, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un paciente que está prácticamente estático, ¿no? Y lo han confundido, o para que no se confunda el síndrome de enclaustramiento, por ejemplo, que es uno similar, es que en este último no se debe a parálisis, ¿no? Y en el mutismo cinético es por una lesión del lóbulo frontal que impide la motivación, impide el inicio del movimiento, ¿no? Son diferentes. Y otra cosa es que el mutismo cinético puede recuperarse significativamente a medida que pasa el tiempo o con terapia, ¿no? Con tratamiento. Es raro este mutismo asinético, ¿no? Pero sí la apatía, por ejemplo, o la abulia sí se han encontrado en casos de TEC sobre todo.
encontrando que la apatía puede estar presente hasta en un 41 a 71% de aquellos con TEC moderado severo, ¿no? Y ya mencioné que el mutismo en lesiones bilaterales. Ahora, por ejemplo, ahí Parvizi, ¿no? En 2013 hizo un experimento con estimulación de esta área medial, frontal medial, ¿no? Que hacía que los pacientes tenían mayor motivación, ¿no? Era lógico, ¿no? O sea, y eso se asociaba con la voluntad de perseverar, de conseguir o bastante motivación a conseguir las metas, ¿no? Bueno, y para entender mucho mejor esto, un caso ilustrativo, esto sí, más bien está directamente de un artículo, ¿no? Por ejemplo, un paciente de 53 años que sufrió una rotura de aneurisma, ¿no? O sea, previamente era normal, ¿no? Que fue tratado mediante clipaje, ¿no? Se evidenció posteriormente lesiones isquémicas bilaterales, ¿no? Después de la cirugía permanecía despierto, alerta, pero tenía asinesia, tenía mutismo, ¿no? Sin habla, sin movimientos, que fue mejorando durante las primeras semanas, hablaba ya con normalidad, pero tenía un comportamiento plano, ¿no? O sea, no tenía animación, no tenía emociones, parecía que era apático, ¿no? Entonces, esto es lo que puede producir este síndrome, ¿no? O sea, que tú veas un paciente que no tiene ninguna emoción, ni un gesto, ni una reacción, entonces podría ser explicado por este síndrome, ¿no? El otro síndrome es el dorso lateral. Acá ya, como les había mencionado, habla del funcionamiento ejecutivo. Entonces, acá ya nos vamos lateral a la corteza, ¿no? Vamos a ver que hay gran corteza frontal implicada, sobre todo áreas de Brodmann 946, ¿no? Y 8 y 10, ¿no? Que los vamos a ubicar acá, 946, 8 y 10, ¿no? Toda esta parte. Entonces, estas áreas de asociación no van a estar solas, como ya he mencionado, ¿no? Van a estar asociadas al lóbulo temporal, parietal, ¿no? Que van a contribuir en esta zona, ¿no? Las regiones o la lesión, donde vamos a encontrarla, sobre todo en, por ejemplo, trombosis de la arteria cerebral media, ¿no? Embolias, TEC, frecuente acá, TEC, muy frecuente, ¿no? O daños neoplásicos también es el nivel, ¿no? Normalmente son más frecuentes que sean lesiones unilaterales, ¿no? Por el trauma, sobre todo, o el embolismo, pero si es bilateral, generalmente es debido a una causa degenerativa, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué va a estar alterado? El funcionamiento ejecutivo es un término complejo, como le dije, no solamente asocia al lóbulo frontal, asocia varias regiones, ¿no? Va a tener una amplia gama de funciones que comprometen esto, que van a estar incluidas la planificación, la conducta dirigida a objetivos, ¿no? Y la atención. Entonces, para esto, este funcionamiento ejecutivo va a hacer uso, ¿no? O va a tener dentro de sus facetas diversos dominios cognitivos básicos, como el lenguaje, la atención, la percepción, la memoria, ¿no? Y va a tener la capacidad de anticipar resultados futuros, ¿no? Entonces, para esto he colocado esa imagen, por ejemplo, ¿no? Y si nos ubicamos en el tercer párrafo, ¿no? Para poder entender este funcionamiento ejecutivo, dice anticipar resultados futuros. Es decir, este beisbolista que va a atrapar la pelota, ¿no? Él tiene que ver cómo va yendo la pelota y a dónde se va a proyectar, ¿no? A dónde va a llegar cuando él esté en su posición. Entonces ese es un resultado futuro, tienen que anticiparse a eso. Entonces, viendo dónde va a llegar, se selecciona una meta, que es que su mano llegue a ese sitio donde va a llegar la pelota, ¿no? Para eso tienen que planificar acciones motoras, ¿no? Es decir, qué músculos va a mover o si va a saltar o no va a saltar, ¿no? Y monitorear el proceso, obviamente, ¿no? Porque la bola puede estar viniendo, pero ahí influye el viento, qué sé yo, puede influir otras cosas, ¿no? O el piso donde está pisando. Entonces, monitorea todo el tiempo el progreso y se adapta, ¿no? Como le dije, si hay algo en el piso o que pueda ayudar
a esto, ¿no? O si es difícil como lo había planeado, tienen que hacer un cambio de última hora, ¿no? Entonces, esto lo hace el funcionamiento ejecutivo, basado en una retroalimentación, obviamente, ¿no? Por eso está conectado con áreas sensitivas, ¿no? Que reciben información, se procesan y van a dar un acto, ¿no? Entonces, esto básicamente es el funcionamiento ejecutivo. Entonces, es lo que va a estar alterado cuando hay lesiones de este tipo, ¿no? ¿No? Entonces, acá vamos a encontrar los síntomas disejecutivos, ¿no? A ver un ratito. Ya. Los síntomas disejecutivos que van a interrumpir en la capacidad que van a tener estos pacientes, ¿no? A diferencia de esto, de la primera lesión que era la apatía, la bulia, que carecen de voluntad, estos pacientes sí van a tener la voluntad, pero como no pueden planificar, no pueden realizar el movimiento y van a hacer un esfuerzo incapaz. Es por eso que puse esta imagen, por ejemplo, de cuando alguien está bebido, cuando alguien está ebrio, va a su casa o a su carro y trata de meter la llave en el agujero, ¿no?, de la chapa, no lo puede hacer. Empieza a hacerlo de varias maneras, no lo logra y empieza a golpear y empieza a tratar de entrar como sea. Entonces son esfuerzos ineficaces que hacen, comportamientos perseverantes, ¿no?, que están fuera de lugar, empiezan a patear la puerta, etcétera, ¿no? Entonces, esto es parte de la función ejecutiva, ¿no? Ahora, cuando uno habla de síndrome disejecutivo ya es un poco más amplio y complejo, ¿no? Que básicamente no lo manejamos mucho nosotros, sino el psicólogo que abarca muchas cosas, ¿no? Y no es muy estricto en su definición, tanto así que no solo, si abarca funciones cognitivas va a estar dentro de este síndrome dorsal, ¿no? Pero dorsolateral, pero si abarca funciones ya de tipo social o emocional va a abarcar también lo que es el circuito ventromedial, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces es amplio esto, no es algo pequeño o circunscrito, ¿no? También va a haber déficit en lo que es el funcionamiento académico e intelectual, ¿no? Sobre todo en las tareas de inteligencia fluida, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan ese juego de cartas donde vas pasando cartas y tienes que adivinar el número, y cuando adivinas el número tienes que poner la mano, ¿no? O sea, no requiere de mucho trabajo de razonamiento, pero sí de inteligencia fluida, ¿no? Eso no pueden hacer. O tareas de alta gama como resolver problemas complejos, ¿no? Entonces, todo esto parte del funcionamiento ejecutivo, ¿no? Ahora, ¿hay lateralización? Sí. Sobre todo si son lesiones izquierdas, afectan más al desempeño verbal, ¿no? Tareas de fluidez semántica o de escritura, ¿no? Y si es el lado derecho, va a afectar más las cosas de diseño, de dibujos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver, ¿no? Cuando es la tarea verbal, ¿no? A los participantes se les pide que enumeren palabras, ¿no?, distintas, como puedan en un corto tiempo, con una determinada letra, por ejemplo, que empiecen con A, ¿no? Entonces van a tener problemas para hacer eso si hay una lesión izquierda, por ejemplo, o que pertenezca a una categoría, como dice acá, animales, ya, pero nombren todos los animales, solo animales, ¿no? Entonces tienen problemas para hacer eso, ¿no? Y si es derecho no pueden hacer dibujos, y lo vamos a ver acá. Entonces este cuadro, por ejemplo, nos muestra los pacientes que no tienen lesión. Si hay lesión derecha no pueden graficar, o sea, el problema de la gráfica es difícil, pero en el lado izquierdo también hay alteración parcial de la gráfica, pero no tanto, o sea, sí pueden graficar, pero más es verbal, ¿no? Luego, las lesiones bilaterales pueden producir mayor compromiso, sobre todo esto de la perseverancia, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla? Por ejemplo, había dicho que es perseverante, pero un perseverante de forma incorrecta, ¿no? Y se les hace esta prueba de los relojes, por ejemplo. Se les hace dibujar relojes y hacen dos cosas. O bien hacen del 1 al 12 y siguen repitiendo, ¿no? Por ejemplo, acá el 1, 12 termina acá y sigue corrigiendo el 12, ¿no? Sigue poniendo más números, 13, 14, 15, o si no repite, otro es 1, 2, 3, 4, ¿no? Como en el de acá. O dibuja más relojes, ¿no? Es perseverante, pero de manera inadecuada. O dibuja
uno afuera y el otro adentro, y sigue dibujando más cosas adentro, ¿no? Entonces, ese tipo de alteraciones de perseverancia, pero erróneas, ¿no? Entonces, para evaluar esta flexibilidad, esta perseverancia, se han desarrollado pruebas diferentes, ¿no? Dos de ellas, sobre todo importantes, que son la prueba de clasificación de Wisconsin y la prueba de la parte B, ¿no? Entonces, en Wisconsin, ¿qué hacen? Le dan tarjetas de acuerdo a un criterio de clasificación. Es decir, le dan unas tarjetas y le dicen, ordénalas de acuerdo a color, por ejemplo. Y estos pacientes no van a tener problemas para hacer eso, ¿no? Ordenan las tarjetitas de acuerdo a color. Pero si les cambias el criterio, le dice, ordena la tarjeta ahora de acuerdo al tamaño, por ejemplo, no lo van a poder hacer. Entonces, ese problema o ese test de Wisconsin evalúa esta lesión dorsolateral. Ahora, en la prueba de trazado o en la parte B, no se les pide alternar cosas. O sea, pon números con letras. Si es A es 1, si es B es 2, si es C 3, por ejemplo, ¿no? Se les pone eso. Y después se le cambia. Ya no pon todos los B con el 1, los B con el 2. Entonces alternas y cambias números con letras y fallan. Entonces, estas dos pruebas importantes para diagnosticar esta lesión, ¿no? Y otra de las cosas importantes que también va a afectar el síndrome dorsolateral es la memoria de trabajo. Como nosotros sabemos, la memoria de trabajo va a tener un funcionamiento ejecutivo, ¿no? Sobre todo de mantener y manipular información de forma temporal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que la memoria de trabajo tiene 4 características. Que va a operar por pocos segundos, va a almacenar información temporalmente, va a manipular esa información y va a focalizar su atención. Entonces, es un ejemplo sencillo, por ejemplo, del vendedor de algo, ¿no? De frutas o de verduras, que hace una lista, el cliente le pide cosas, ¿no? Le pide cosas y él va pensando, ¿no? Ya me ha pedido mangos, me ha pedido piña, me ha pedido esto, tanto cuesta esto, va sumando, es una memoria temporal, manipula la información, es decir, ya, esto primero, esto, ya, y focaliza su atención, ¿no? Vende a un solo comprador, no puede vender a otro o dos porque se confunde. Entonces, esa es una memoria de trabajo. Estos pacientes van a tener dificultades para memoria de trabajo, pero rara vez son clínicamente significativas. O sea, tendría que ser un daño bien severo para que esta memoria de trabajo se vea bien, muy afectada, ¿no? Y por eso Barley, por ejemplo, en 2013 hizo una prueba, que es la prueba EMBAC, que es para definir qué pacientes tienen problemas con la memoria de trabajo y qué pacientes ¿no? Bueno, y este es un caso ilustrativo también para ya fijar conocimientos. Por ejemplo, de un hombre de 62 años que va a un hospital por problemas supuestamente de demencia, ¿no? Con problemas verbales, de escritura, fluidez verbal, etcétera, ¿no? Además tenía problemas con la habilidad matemática, la memoria verbal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? No les parece que fuera una demencia, ¿no? Entonces le hacen el test de cancelación, donde se le pide primero, en la izquierda, hay líneas nada más y se les pide que cancele las líneas con 2 rayitas al medio. Ya, excelente. Cancela las 2 líneas con 2 rayitas y en un segundo tiempo se le pide que una los números en círculos en orden, ¿no? El 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, el 5 y el 6. Y también lo hace, pero también mantiene el tacho, como tachar las rayitas, ¿no? Con 2 líneas pequeñas, ¿no? Y en el tercer momento se le pide que haga lo mismo, pero en sentido inverso, es decir, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, ¿no? Entonces, no puede hacerlo. Entonces, acá se ve que no era un síndrome demencial, sino era una lesión dorsolateral, ¿no? Y el último síndrome frontal, prefrontal, es el ventromedial, donde acá hablamos de la pseudopsicopatía o de la sociopatía adquirida, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos anatómicamente, el síndrome ventromedial va a estar en la base, ¿no? En la superficie orbitaria de la corteza del lóbulo frontal, ¿no? Entonces,
a este nivel nosotros vamos a ver que el cerebro es bastante vulnerable, sobre todo a hemorragias o al TEC, ¿no? Un TEC con lesión de fosa craneal anterior produce daño, hemorragias, ¿no? Acá también se describe que lesiones por sangrado de aneurisma comunicante anterior pueden producir alteraciones a este nivel, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, tumores como los meningiomas del surco olfatorio, ¿no? O los esfenoidales, ¿no? Que tienen que llegar a tener un tamaño considerable, ¿no? Antes también se describía cuando no había tantos estudios de imagen, que cuando eran grandes recién había sintomatología y recién se diagnosticaba, ¿no? Entonces, esta zona, que es la fronto-basal, ¿no? Medial, es la que se relaciona con todo esto de trastornos de personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir esta lesión o este síndrome a este nivel? ¿No? Cambios en la personalidad, en el comportamiento social, ¿no? En la disfunción emocional y deficiencias en la toma de decisiones. 4 cosas importantes que nosotros tenemos que saber en esta lesión, ¿no? Pero, o sea, estos problemas de personalidad no mostraban alteraciones de otro tipo, por ejemplo, cognición social abstracta o memoria, por ejemplo, ¿no? O sea, el paciente podría ser una persona correcta, él puede saber cuáles son las normas sociales, ¿no? Pero no las aplica, ¿no? Entonces va a haber o sea, una forma de responder a los estímulos diferente a cualquier otra persona. Y lo característico de esto es que, por ejemplo, va a ser después de alguna lesión, sobre todo, ¿no? Ahora, como no tiene una forma de cuantificar tanto como memoria o cognición, ¿no? Pero él va a ser consciente de cómo son las cosas. Entonces, en los test, por ejemplo, este paciente puede salir normal. O sea, si se le pregunta cómo reaccionar ante un estímulo, por ejemplo, él va a responder normal. Pero cuando ya se enfrenta a la vida cotidiana, va a hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, por eso es que es difícil a veces de cuantificar o saber o diagnosticar si, por ejemplo, no tenemos el antecedente de trauma, este tipo de patología, ¿no? Entonces, ahí ya se habla de la pseudopsicopatía o la sociopatía adquirida, ¿no? Entonces, ya sabemos nosotros, hemos escuchado las historias de pacientes, ¿no? Por ejemplo, de ese paciente que sufrió un daño, ¿no? A nivel frontal y a raíz de eso cambió su comportamiento, etcétera, ¿no? Y acá hay otro caso, ¿no? Que también nos relatan, que es el paciente que Damasio en 1985 habla de un paciente, que es el paciente de UPR, ¿no? Un señor contable, de educación universitaria, casado, con hijos, ¿no? Respetable, ¿no? Que tuvo meningioma, ¿no? Del surco, ¿no? Se le retiró el meningioma, se le sacó el meningioma, no había problemas en su memoria, en el IQ, estaban normales, ¿no? Las pruebas neuropsicológicas estándar, ojo, eran normales, ¿no? No ha habido mayores cambios en su personalidad al inicio, ¿no? Y tampoco en la toma de decisiones.